que se va a tener que manejar, muy aparte del consenso y el diálogo del que se viene hablando en estos días? Bueno, es que básicamente el hecho de poder llegar a un clima de gobernabilidad entre dos poderes del Estado a cargo de fuerzas políticas distintas implica básicamente el nivel de diálogo entre ambos. Creo que el Congreso cumple un rol gravitante, puesto que tiene una mayoría absoluta el Partido de Fuerza Popular. Pero para poder llegar a entendimientos con el gobierno precisan de ciertos puentes, que no solamente van a estar ligados por la materia que les ocupe discutir para poder aprobar, sino por la presencia de operadores políticos al interior de ambos poderes para poder llegar a los acuerdos. ¿Estos operadores políticos tienen que ser de estos dos partidos o pueden ser de otros partidos? No importa de dónde venga el operador político, pero lo importante es que pueda hacer vínculos de manera que puedan llegar a entendimientos. Entendimientos políticos que tienen que ser traducidos en iniciativas legislativas aprobadas, tanto por parte del Congreso como iniciativas remitidas por el Poder Ejecutivo, de cara a las necesidades que tiene la población. Y eso ya se va a ver, digamos, cuando juramenten los nuevos congresistas de la República, pero en este momento ya se está buscando tender un puente justamente para saber quiénes van a asumir las presidencias de las comisiones en el Congreso. Y está generando polémica porque se está solicitando. Hay dos propuestas, ¿no? Una, verdad, que se hablaba de las vicepresidencias. La que dijo el congresista electo Cheput. Sí. De ampliar las vicepresidencias. De ampliar las vicepresidencias. ¿Es factible eso? Mire, Carla, este modelo de ampliación de vicepresidencias funcionó en el año 2000, cuando fue electo presidente del Congreso el doctor Carlos Ferrero. Él no tenía una mayoría parlamentaria. Consiguientemente tenía que buscar aliados políticos para su estabilidad como presidente. Y él dijo: ¿cómo busco estabilidad en mi cargo sin tener una mayoría parlamentaria? Bueno, voy a crear tantas vicepresidencias como grupos parlamentarios existen, de tal forma que si ellos forman parte de mi mesa directiva, van a darme la estabilidad que necesito para poder gobernar el Congreso. ¿Y funcionó eso? Funcionó, porque la coyuntura era totalmente distinta a la actual. Es decir, no tengo mayoría parlamentaria, preciso de aliados. En este caso, Fuerza Popular tiene una mayoría absoluta. No precisa de aliados para poder mantener una estabilidad política, ni tampoco estabilidad de la mesa directiva. Sin embargo, ellos podrían tener quizás una muestra de amplitud y poder compartir la mesa directiva que ellos tienen con los vicepresidentes que existen o ampliando más vicepresidentes. Porque lo que se está planteando en caso contrario es que no tengan la presidencia Fuerza Popular, sino que la obtenga Planes por el Cambio. Que sería un error para mí. ¿Por qué? Porque ¿dónde queda la voluntad popular? Si la voluntad popular le dio ese número de escaños a ese partido, ¿por qué no usar esa voluntad popular gobernando los órganos del Congreso? Es como darle la espalda a lo que pide la población, ¿no? Entonces, ese es lo que yo pienso respecto a esto. Las mayorías parlamentarias, sobre todo las características de la mayoría que tenemos para este quinquenio, implican un trabajo duro. Algunos dirán, es fácil tener 73 parlamentarios y gobernar el Congreso, pero créeme, Carla, no lo es, porque gobernar 73 voluntades es complicado. Hay diversos criterios al interior, criterios políticos, claro están. Claro, además al interior del partido o los mismos congresistas de la misma bancada tendrán también posiciones distintas, no todos tienen que... Sí, la pregunta es, ¿cómo conciliamos eso? Claro, bueno, eso ya tendrían que verlo entre ellos, ¿no? Pero definitivamente tiene que haber una unificación, una unidad para poder también poder consensuar con las otras bancadas políticas. Entonces, ¿cuál es su solución? ¿Qué usted recomendaría? Si no se amplían las vicepresidencias y se tiene la presidencia, ¿qué debería hacerse? El diálogo, solo el diálogo, confiar en los actores políticos que puedan tender estos puentes. Yo lo digo porque el señor Pedro Pablo Kuczynski, bueno, ha salido luego de que se dieron los oficiales resultados al 100% de OPE y habló mucho sobre el consenso, sobre el diálogo, sobre que va a escuchar a todos, que puede tener ministros que pueden ser de otros partidos políticos y
como que no se ha visto lo mismo de parte de Fuerza Popular, se ha visto un poco más reacio. Por ejemplo, se ha escuchado a Úrsula Letona, una de las técnicas de la agrupación política, decir de que ellos no van a perdonar a Pedro Pablo Kuczynski por las palabras que utilizó durante la campaña electoral. Y bueno, la señora Keiko Fujimori también ha dicho que va a reconocer, ¿no?, oficialmente cuando sea ya entregada la credencial del presidente de la República. Entonces, pareciera que hay un poco de tensión. ¿Usted observa lo mismo? Yo pienso que, como todas las personas, tenemos periodos de enfriamiento. La política conlleva el apasionamiento. Y esta pasión se trasluce muchas veces en lenguajes inapropiados, como el que ha habido por ambas partes en la campaña electoral. Claro. Entonces, esto es cuestión de tiempo. Es como una pareja de personas. En los primeros instantes, después de una discusión, viene la explosión. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Enfriar. Y el tiempo cura las heridas. Hay un viejo refrán que dice eso. En política pasa lo mismo. Hay que esperar. A veces quizás nos desesperemos por tener un reconocimiento de ambos, un acercamiento entre ambos, pero tampoco le quitemos el hecho de que son personas. Y aún falta para el momento de la asunción del cargo y del inicio del nuevo gobierno, aún el 28 de julio. Hay mucho pan por rebanar y seguramente las condiciones de estos diálogos se darán en su momento, en su oportunidad. Pero más allá de lo que signifique la postura, el gesto, donde tienen que dialogar es cuando el Congreso se instale y el gobierno se instale. En qué medida ambos poderes del Estado van a conversar para poder llegar a acuerdos que permitan poner en práctica las agendas legislativas que cada quien tiene. Claro. Ha habido ofertas electorales durante toda la campaña. Así es. Entonces, estas ofertas tienen que traducirse en hechos. Pero sobre todo, las agendas de trabajo de ambos poderes del Estado tienen que estar sobre la base de la agenda de la población. Una cosa es la agenda de ellos políticamente, pero otra cosa es lo que la gente desea que se gobierne, se legisle, se apliquen y se creen políticas. El caso de la seguridad ciudadana es uno de ellos, por ejemplo, que la población está latente. Entonces la pregunta es, este tema tiene que estar como número uno de la agenda de trabajo de ambos poderes del Estado, ¿no? Claro, creo que han manifestado el señor Martín Vizcarra que dentro de las tres principales cosas está pues la economía, la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Es lo claro, que, ¿no? Narcotráfico y corrupción. ¿no? Por eso tiene que haber una agenda de trabajo común. Y la población, cuando evalúa al Estado, hace una evaluación general del Estado. Dice, el Estado no funciona. No necesariamente la población puede separar los poderes públicos. Entonces, como la visión de Estado es global, el Estado también tiene que tener un comportamiento global. Claro. Coordinar. Eso es lo que pienso. Quisiera saber también su opinión, porque estuve leyendo el diario Perú 21, en la columna que escribió acerca de este encuentro que tuvo una farmacia y preguntaba pues a los electores el por qué habían votado por Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuál cree a qué se debe su victoria? Entonces, ¿usted cree que es por los votos antifujimoristas? Yo pienso, en principio, que el verdadero reflejo de la voluntad popular no está en la segunda vuelta. Yo creo que el reflejo de la voluntad popular siempre está en la primera vuelta. Y que las segundas vueltas sirven para hacer los arreglos, las conversaciones, las negociaciones políticas, de manera de que ya entra a tallar el político y ya deja de lado a la voluntad del elector. Entonces, en la primera vuelta el señor Pedro Pablo Kuczynski tuvo una votación aceptable y lo llevó a la segunda. Así es. No era lo que la población en su gran mayoría deseaba, y que en la segunda vuelta gana por diversos factores. Hay que ser hidalgos en reconocer que la señora Fujimori, ella sola obtiene el 50% de votos del país. Para el otro candidato que ha resultado ganador, tiene que aliarse, hubieron muchos factores, uno de ellos fue el odio. 50 de las personas que votaron, ¿no? Claro, 50%, porque hubo un 20% más. Claro, o sea, ahí surgieron muchas cosas. Claro. El tema del odio, el tema del pasado, la ayuda del Frente Amplio y otros partidos políticos que votaron no a favor del presidente electo, sino votaron contra la otra candidata. Entonces, claro, por eso que yo también he puesto en una de mis columnas en Perú 21 de los martes
que la segunda vuelta debería desaparecer. Debería desaparecer. Debe ser una reforma que haga el Congreso de la República. Parte de las reformas políticas que el Congreso tiene que hacer. Y reformas ya del Congreso en sí, usted que tiene la experiencia y ya está en el Congreso de la República y con este Congreso saliente va a entrar uno nuevo, ¿cuáles serían las principales reformas o cambios que deben verse en el mismo Congreso para que haya más confiabilidad de repente en ellos o se comunique mejor sus proyectos de ley? ¿No? Creo que hay que modificar el funcionamiento tanto del procedimiento legislativo como reforzar sobre todo la función de representación. Hoy los parlamentos no dedican su tiempo básicamente a hacer leyes. No a fiscalizar. Sino a fiscalizar, controlar, pero además representar. La población no siente que su parlamentario lo representa porque no tiene el parlamentario no tiene el mecanismo necesario como para cristalizar las demandas del ciudadano. Creo que el Congreso debe reformular la función de representación, establecer un órgano permanente e interno, de manera que pueda canalizar efectivamente y eficazmente las demandas de la población. Luego hay reformas en el plano de las comisiones. Creo que los parlamentarios tienen que permanecer en su comisión no necesariamente un año, sino por lo menos 2 años y medio. ¿Por qué? Porque hay mucha rotación entre los congresistas de las comisiones. No se especializan en el tema. Cada año se aprueba un nuevo cuadro de comisiones. Y tienen que volver a informarse. Volver a elegir un presidente, cuando el presidente puede ser de repente electo por 2 años, 2 años y medio. Tienen ellos que ellos pertenecen entre 3 y 5 comisiones. En mi opinión son muchas. Debería el parlamentario solo pertenecer 1 y máximo 2 comisiones. De manera que el congresista se vuelve especialista en su tema y puede ser más eficiente en la labor legisladora. Entre otras reformas como la del control político, el tema de las investigaciones también. Creo que las investigaciones duran demasiado. Creo que el Congreso tiene que cumplir una función de investigación, pero para poder encontrar la presunción de un delito y luego derivarlo al órgano fiscal, pero no profundizar las investigaciones, porque estas investigaciones largas se pierde tiempo y se desgasta la imagen ante la opinión pública. Y también el personaje quien está investigando, ¿verdad? Ambos pierden. Creo que las cosas hay que ser rápidas y eficaces. Para finalizar.